Estamos prácticamente cerrando nuestros días de retiro, de estar en este espacio, en este lugar, y evidentemente pues no vamos ni siquiera a la mitad, ¿verdad?, de lo que tendríamos que reflexionar. Pero bueno, pues bendito sea Dios. Hoy nos encontramos con un texto nuevamente, ¿verdad?, que nos va a llevar a darle un giro ya a las reflexiones que hemos venido teniendo durante estos días. Y el texto es el de El enfermo de Betesda. Vamos a abordar el capítulo 5, versículos del 1 al 18. Vamos a abordar ahora la lectura del capítulo 5. Entramos así en otra fase del Evangelio. Después del capítulo primero, que contiene el prólogo y la llamada a los primeros discípulos, después del capítulo segundo, que sitúa todo el Evangelio a la luz del signo pascual y nupcial, iluminando la vida de Jesús, hemos asistido en los capítulos 3 y 4 al encuentro de Jesús con unos interlocutores procedentes del judaísmo y a continuación con una samaritana. En cada una de estas ocasiones se piden ciertas iniciativas para entrar en la actitud de fe en Jesús, gracias a la cual, tal como afirma el prólogo, recibimos la facultad de llegar a ser hijos de Dios. He aquí ahora que a partir del capítulo 5, Jesús va a revelar poco a poco lo que Él es para el hombre, con unas afirmaciones que se multiplicarán a lo largo de los capítulos siguientes. Yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la resurrección y la vida. Jesús se encuentra así en el corazón de la revelación que nos proporciona el Evangelio en cada uno de estos capítulos. Del mismo modo que en los discursos que siguen habitualmente a los relatos, Jesús se revela como alguien a quien tenemos que descubrir y acoger, que ilumina nuestra vida y que nos la da. En el capítulo 5 aparece un tema, el tema del juicio. En el camino que sigue Jesús, un camino en el que tanto a través de los gestos que realiza como a través de los discursos que pronuncia y en los que se revela al hombre, en este camino, decíamos, se está llevando a cabo un juicio. Este tema del juicio, sin embargo, debemos tomarlo, como lo hemos hecho en los temas anteriores, como a dos niveles. Está el nivel en el que el hombre actúa oponiéndose a Jesús. Se trata de aquellos a los que se dirige Jesús, judíos, como dice San Juan, los judíos que juzgan a Jesús. Estos someten la acción de Jesús a un proceso, erigiéndose en jueces de su conducta y de sus actitudes. El proceso se va a desencadenar al final del texto que vamos a abordar esta mañana. Como vamos a ver, finalmente es portador de muerte. Para Juan se trata del proceso fundamental del Evangelio. Hasta tal punto que cuando arrestan a Jesús, en el momento en que entra en su pasión, Juan no desarrolla la parte del proceso que depende de la autoridad judía. Este proceso se ha ido realizando a lo largo de todo el Evangelio. Los judíos han clausurado desde ese momento el proceso a que han sometido a Jesús, y éste no desfilará sino muy brevemente ante ellos para ser entregado a continuación a Pilato en momento de la pasión. Tenemos, pues, aquí una primera dimensión del juicio, el juicio del hombre que conduce a la muerte, porque su fin
es descalificar. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. El profundizar en los textos evangélicos, el procurar asumir bajo la acción del Espíritu Santo lo que nos dice, significa que van a tocar nuestra vida. Y significa que si tocan nuestra vida, también nosotros tomamos parte en los personajes que se nos van presentando, en las acciones, en las actitudes, en las palabras, en las decisiones. Y entonces, el juicio del hombre que conduce a la muerte, porque su fin es descalificar, excluir y finalmente matar. Tengamos cuidado cuando nosotros emitimos un juicio contra alguien. ¿Desde qué perspectiva lo hacemos? ¿Desde dónde nos situamos? ¿Cuál es la autoridad que tenemos para enjuiciar a alguien? Basta con que reflexionemos un poco en ello para que caigamos en la cuenta de la frecuencia con que el juicio del hombre es portador de muerte. Ahora bien, a otro nivel se realiza el juicio de Dios. Este es el segundo aspecto. El juicio de Dios, que es, por su parte, portador de vida. Ahí está la enorme diferencia. Se trata de un juicio con el que Dios quiere salvar y dar la vida al hombre. Cuando se somete a juicio a Jesús, tal como lo explicita la incoación de su proceso y su juicio definitivo por Pilato, en el fondo es el mismo Jesús el que juzga. Pero el juicio que él lleva a cabo en nombre de Dios es un juicio que salva al hombre, que quiere dar vida al hombre. En el discurso de Jesús que sigue al episodio que hemos considerado ayer, empieza ya a imponerse el tema del juicio. Desgraciadamente no tendremos tiempo para desarrollarlo. Con todo, en este debate, Jesús se va revelando poco a poco y su luz viene a chocar con nuestras tinieblas. Mientras que el juicio del hombre quiere excluir a Jesús y condenarle a muerte, Él, que es la luz, que las tinieblas no pueden sofocar, es portador del juicio de Dios. De ese juicio que salva al hombre y vuelve a darle vida. Vamos a tomar pues esta mañana los 18 primeros versículos del capítulo 5, tras este panorama general. Después de esto, celebran los judíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Jesús, como ya sabemos, había subido a Galilea atravesando Samaria. Tras haber regresado a Caná para realizar una segunda señal, se encuentra ahora de nuevo en Jerusalén, con ocasión de una fiesta de los judíos, una fiesta de la que no se dice más, no es la Pascua, sino otra fiesta en que Jesús va a celebrar en Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, con 5 soportales. Ya tenemos pues descrito el contexto en el que se va a desarrollar el episodio. Nos encontramos junto a esta piscina. Yacía en ella una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. Periódicamente bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua,
y el primero que se metía, apenas agitada el agua, se curaba de cualquier enfermedad que padeciera. Detengámonos en esta descripción de una multitud que padece diferentes enfermedades, como si estuviéramos hablando de la sociedad de hoy. Enfermos, ciegos, cojos, lisiados, frustrados, traumados. En los evangelios sinópticos aparecen con frecuencia descripciones parecidas cuando se nos habla de los desplazamientos de Jesús por las tierras de Israel. Se agolpan a su alrededor todos los que se encuentran en un estado de espera, todos los que experimentan la necesidad de algo o de alguien. Volvamos a pensar en nuestra realidad. Semejantes descripciones nos invitan a ensanchar nuestra mirada para ver a toda la humanidad en espera de la salvación. Pero en la actualidad una humanidad que no sabe dónde está la salvación, aunque ésta ya haya sido anunciada, y tampoco sabe dónde buscarla. En espera de la salvación. Por allí, por donde pasa Jesús, se encuentran todos los hombres que cargan sobre sí tantos males, enfermedades, penas, dificultades, tristezas, sinsabores. Todos esos hombres que esperan la salvación. Jesús se encuentra cerca de la piscina de Betesda, donde a veces surgía el agua, cargada de una virtud curativa. El que conseguía entrar inmediatamente quedaba curado de cualquier enfermedad que padeciese. Lo que se puede significar de este modo es, sin duda, la realidad de un mundo creado por Dios y en el que Él nos ofrece tanta bondad, una bondad que podemos acoger porque viene a colmar nuestras expectativas. Sin embargo, la dificultad que se nos presenta en este mundo donde habitamos y en el que somos objeto de la bondad de Dios a través de todo lo que Él nos ofrece, es que nos encontramos en un mundo marcado por la competición. Fíjense cómo hemos estado las últimas 2 semanas con los Juegos Olímpicos. Fíjense cómo hemos estado estos 2 días de recreo en las damas chinas. Fíjense cómo hemos estado entre los partidos políticos y las realidades que se van cerniendo en nuestro mundo. Un mundo marcado por la competición, donde hasta inclusive las vacunas contra esta pandemia, dependiendo de quién las haga y de dónde vengan, cuando la nación es más potente, esta es más aceptada y la que no, no sirve. Dentro de la misma iglesia, dentro de nuestras mismas comunidades, el espíritu de competición es muy fuerte y pareciera que todos podemos medir nuestra vocación según las calificaciones que saquemos y la capacidad intelectual que tengamos. Pero nunca competimos en la vida interior, nunca competimos en la vida de oración, nunca competimos en la vida de virtud, sí en la vida virtual. Esto es claramente lo que se nos describe aquí, en medio de estos enfermos, una competencia entre unos contra otros, donde el más fuerte, aunque se esté muriendo, es el que logra llegar a la piscina. No le importan los demás, no le importan los que están a su lado, no le importan. Cada uno se importa a sí mismo y los demás que se las arreglen como puedan.
Aquí no se trata de compartir, qué triste, porque no todos pueden recibir el beneficio ofrecido. Pero pensemos, soñemos, ¿verdad?, en el mundo, en el reino, donde lejos de voltear a ver yo mi necesidad, voltea a ver la necesidad del hermano. Y ayude al hermano, a que verdaderamente él pueda satisfacer esa necesidad, que en el fondo sería también yo promovido por ello. Sin embargo, es menester llegar el primero para obtener el beneficio. Ahora bien, el que llega el primero excluye a todos. Por ese mismo hecho, porque es el primero y el único que puede ser curado. Nos encontramos ciertamente en el mundo tal como Dios lo ha creado, pero en este mundo que es fruto de su bondad y en el que se une al hombre, pero el hombre se ha vuelto egoísta. Dios continúa dispuesto a bendecir la vida de todos por igual. Hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos e injustos. Pero este mundo es un mundo donde los hombres habitan viviendo en él una dura competición de unos contra otros y excluyéndose los unos a los otros en la misma acogida de los signos de la bondad de Dios. Esta es claramente la descripción que aquí se nos propone y que expresa la situación en que vivimos nosotros, la realidad del mundo actual en el que habitamos. No podemos decir que el mundo es malo, no. Y vio Dios que era bueno. Es mucha la bondad de Dios manifestada en este mundo, es absoluta. Pero ¿quién puede tener acceso a esa bondad? Desde la perspectiva humana, desde la competición, no todo el mundo. El primero es aquel único que consigue apropiársela. Y fíjense, había allí un hombre que llevaba 38 años al borde de la piscina. 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo le dice: ¿quieres curarte? Esto suena a burla. Tras haber contemplado a aquella multitud reunida en espera de salvación, se nos invita ahora a proyectar nuestra mirada sobre uno de los que la formaban. Un hombre enormemente animado por la virtud de la paciencia. Y fíjense lo que este hombre nos enseña. La virtud de la paciencia. Puesto que espera su curación desde hace 38 años. En esta breve mención hay sin duda materia para hacernos reflexionar. A veces es preciso esperar, porque no es verdad que las cosas deban realizarse siempre enseguida. Si no tenemos la capacidad de esperar, si no tenemos la capacidad de la paciencia, si no tenemos la capacidad de la paz interior y queremos hacer las cosas a la impronta, en el momento rápido y que todo se solucione de la misma manera,
entonces nos estamos poniendo nosotros en el centro y deseamos el primer día. Es necesario descentrarnos para que Él haga ejercicios en nosotros, para que Él se ejercite. No conviene desanimarse porque los acontecimientos no se produzcan tal como lo esperábamos y en el momento en que lo esperábamos. De aquí brota tanta frustración, de aquí brota tanta falta de fe, de aquí brota tanta confrontación en contra de Dios y de la iglesia. Por la falta de paciencia, por la falta de perseverancia, porque nosotros pensamos que le tenemos que decir a Dios lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Y he aquí que tiene lugar un encuentro entre este hombre y Jesús que le ve. Y este es el primer aspecto. El primer día nosotros hablábamos de vernos a nosotros mismos, de verle a Dios y dejar que nos vea, sentir, experimentar su mirada. Este hombre Jesús que le ve. La mirada de Jesús viene a posarse en efecto sobre él. Y Jesús se entera de que este hombre lleva allí muchísimo tiempo. ¿Cómo experimento yo en mí la mirada de Jesús? ¿Qué suscita sentir, entrecruzar mi mirada con la suya? Jesús sale, por consiguiente, al encuentro de su deseo más vivo, de su deseo más profundo. ¿Quieres curarte? Un poco así como proyectaba su mirada en el capítulo 1 sobre los apóstoles, cuando les invitaba a seguirle. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí? Que ya se habían olvidado de eso. ¿Qué buscan? Esta pregunta de Jesús va, por tanto, en busca del deseo del hombre, expresando lo que es probablemente este deseo, un deseo de curación. Y es la respuesta del enfermo que podemos ser o somos nosotros, sin duda, el núcleo mismo de lo que se desarrolla a lo largo de esta escena. Le contestó el enfermo: no, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. En lo que llego yo, ¿se ha metido otro antes? El enfermo no le responde si quiere o no curarse. El enfermo le expone su situación, le expone su realidad. Aparece aquí claramente la competición. Cuando se agite el agua, en lo que llego yo, se ha metido otro antes. Aparece la rivalidad que hemos sugerido hace un momento, cuando el enfermo parece encontrarse ahí, desprovisto de toda ayuda desde hace 38 años, ahora, bien, lo importante en la respuesta que da Jesús es el comienzo de la misma. Señor, no tengo a nadie. Ojo con esto. Señor, no tengo a nadie. Y estaba rodeado de gente.
lo que le falta a este hombre para poder obtener la curación, para poder acoger la bondad de Dios que quiere llegar a todos los hombres, es la presencia y la intervención de alguien que le ayude, que se compadezca de él, que se solidarice con él. Este hombre se encuentra, por consiguiente, aislado, aunque esté rodeado de gente. Se encuentra aislado. Y cada uno de nosotros se encuentra en cierto modo aislado. Hacemos alarde de nuestra vida de fraternidad, de nuestra vida de comunidad. ¿Y qué es lo que compartimos realmente en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de fraternidad? ¿Compartimos la vida realmente? ¿Compartimos los sueños? ¿Compartimos los anhelos? ¿Compartimos nuestra enfermedad, nuestra frustración, hasta nuestro pecado? ¿O nos aislamos también para vivir mi propia vida? De tal manera que ya una vida es de cara a la fraternidad y una vida es de cara a mí mismo y a las puertas del mundo. Cada uno de nosotros se encuentra en cierto modo aislado. Frecuentemente abandonado a sí mismo en este mundo. ¿Acaso no es esta una situación muy frecuente en la sociedad actual? Una sociedad en que cada cual, dejado a sí mismo, está invitado a arreglárselas completamente solo, descubrir que no hay nadie con quien pueda contar para que le socorra, para permitirle tener acceso a lo que tan profundamente desea. Y cuando descubrimos esa necesidad, nos replegamos en nosotros mismos, ponemos delante nuestros prejuicios y somos incapaces de pedir la ayuda o de ofrecer la ayuda. Y sale, ¿verdad?, siempre a nuestro encuentro el prejuicio: ¿yo cómo le voy a compartir a este hermano esto? ¿O yo cómo le voy a hablar a este hermano de esto? Si mira cómo es, si mira cómo vive, si mira cómo hace. Cuidado con esto. Porque esto nos hace verdaderamente más aislados que si fuéramos cartujos. Aunque estemos rodeados, en lo profundo de nuestro ser, en lo más íntimo, donde, como decíamos ayer, muchas de las veces ni siquiera a Dios le damos libre acceso. Porque si le damos acceso, se lleva a cabo un desastre terrible. Le dice Jesús: levántate, toma la camilla y camina. Este hombre no tiene a nadie y por consiguiente Jesús se convierte para él en aquel a quien lleva tanto tiempo aguardando. Su larga espera de 38 años desemboca ahora en algo más profundo aún que la curación a la que aspira. La presencia de alguien que está ahí para él ahora. Este hombre se ha dado cuenta que finalmente ha sido importante para alguien
que alguien le ha tomado en cuenta y que no es solo por su indigencia, que no es solo por su parálisis, que no es solo por su enfermedad, que no es solo por pasar 38 años allá postrado, sino por ser persona, nada más. ¿Qué es más valioso? ¿El tener una parálisis y poderme curar? ¿O al que alguien reconozca mi dignidad de persona, de ser humano, de imagen creado, de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Acaso no tiene como fin la presencia de Jesús en este momento ser el que actúa en favor de este hombre y de su humanidad? No en contra de su enfermedad, sino a favor de este hombre. También nosotros podemos situarnos en nuestra oración ante el Señor, descubriendo que lo que fue la verdad para este enfermo aquel día es también la verdad continua de nuestra vida, en la medida en que nos dejemos mirar por Jesús y en que la mirada de Jesús, al proyectarse sobre nosotros, encuentre la profundidad de nuestro deseo. En ese afán de protagonismo, hasta en ese afán de competición con el mismo Jesús, nosotros vamos a la oración queriéndole ver. Y no nos damos cuenta que Él nos ve primero. Qué experiencia tan grande, queridos hermanos, el experimentar una mirada reposada en lo más profundo de nuestro ser y darnos cuenta nuevamente aquella frase de las admoniciones de San Francisco: lo que uno es delante de Dios, eso es, y nada más. ¿Quieres curarte? Señor, no tengo a nadie, pero sé que eres tú aquel a quien espero, y que en lo más profundo de mí mismo, más aún que la curación, lo que vivo como expectativa es la expectativa de ti. Te espero, Señor. Te deseo, te anhelo. Porque eso me dará la salvación. Lo que el enfermo vivió al borde de la piscina, sin saberlo, era ante todo la espera de Jesús. 38 años. ¿Cuánto tiempo tengo yo esperando a Jesús? ¿Dónde le espero a Jesús? ¿Y cómo le espero? Y Jesús, a través de sus palabras, describe muy brevemente el signo que realiza. Lo que importa es lo que se lleva a cabo en la vida de este hombre en virtud de la palabra de Jesús. Y a través de las breves palabras pronunciadas por Jesús, nos invita el Evangelio a comprender lo que ha pasado realmente en la vida de este hombre. Una vez que se ha encontrado con Jesús y ha descubierto en él aquel a quien esperaba, levántate. El hombre, así acostado junto a la piscina, este hombre incapaz de caminar,
oye ahora una voz que le dice: levántate, porque ahora tienes la capacidad de mantenerte de pie y de existir por ti mismo, de tomar tú mismo tu vida en tus propias manos. Estás capacitado para ello. Toma la camilla y camina. Toma tu vida entre tus manos y camina. Ya te has dado cuenta que a lo largo de 38 años no has estado solo, que simple y sencillamente tenías que levantar la mirada para darte cuenta que alguien te está viendo. A partir de ahora eres tú mismo el que va a caminar en tu propia vida, porque estás más que en el punto de partida de un camino, porque no estás más que en el punto de partida de un camino por el que debes caminar en lo sucesivo. El encuentro con Jesús, queridos hermanos, es como el punto de partida. Es como el punto de partida de otra vida por la que empieza a caminar este hombre. Francisco, al final de su vida, exclamaba: empecemos, hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Aquel que había consagrado su vida al Señor y al servicio del Evangelio, a la instauración del reino, a hacer llegar a la humanidad este amor misericordioso de Dios, al final de su vida quiere comenzar de nuevo, como comenzó cada día. Sabemos que en los Hechos de los Apóstoles el modo de vivir de Jesús, convertido en el de las comunidades cristianas y practicado por los primeros cristianos, parece designado como la vía, es decir, el camino por el que se ha introducido a partir de ahora. ¿Acaso no dirá Jesús en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida? Este hombre que se ha encontrado con Jesús se pone a partir de ahora en camino, porque ha descubierto al que es la vía y en cuyos pasos puede empezar a caminar a partir de este momento. Ha descubierto a alguien que le devuelve su dignidad y le indica la ruta por la que él mismo es la ruta. Este hombre ha encontrado una vida nueva a partir de su encuentro con Jesús. Al punto se curó aquel hombre. Tomó la camilla y echó a andar. La descripción de lo que ocurre en este momento no hace más que retomar las indicaciones dadas por la palabra de Jesús. Y es que la palabra de Jesús es portadora de su propia realización. La palabra realiza lo que significa, decíamos al principio, es la palabra creadora, la palabra santificadora, la palabra sanadora. Y el hombre que acaba de ser curado debe creer en la palabra de Jesús. Debe creer que la palabra de Jesús es portadora, efectivamente, para él, de su propia curación, de su propia realización. En el caso de un hombre que lleva tendido en el suelo 38 años, se trata de levantarse simplemente porque le ha sido dirigida una palabra: levántate. Él se levantó, tomó la camilla y echó a andar.
Pero aquí hay un escándalo terrible. Aquel día era sábado, por lo cual los judíos dijeron al que se había curado: hoy es sábado, no puedes transportar la camilla. Les contestó: el que me curó, el que me vio, me dijo que tomara la camilla y caminara. Le preguntaron: ¿quién te dijo que tomaras la camilla y caminaras? El hombre curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado del lugar tan concurrido. Aquí hay un detalle muy importante. El hombre no sabía quién era Jesús, pero Jesús sí sabía quién era el hombre. Entramos ahora en el comienzo del debate que se convertirá en el proceso realizado a Jesús, en el proceso de juicio realizado a Jesús. Este ha realizado el milagro el día del Sabbat, y eso no pueden admitirlo los judíos, porque piensan que están viendo a un hombre realizando una acción prohibida en este día. El debate del Evangelio sobre el Sabbat, más frecuente en los sinópticos, no afecta directamente la ley de Dios, tal como fue proclamada en el Sinaí, sino al modo en que poco a poco quisieron precisarla los maestros de la ley al interpretar la ley de Dios. El Sabbat, tal como remitía a la creación de Dios, tal como formaba parte de la ley, era algo más global y mucho más simple. Encontramos su significación y su práctica en el capítulo 20, versículos del 8 al 11 del libro del Éxodo. Y dice: fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que vive en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. De este modo queda trazada la perspectiva fundamental. Pero en cuanto a decir a partir de ahí que se puede dar tantos pasos, que se pueden realizar tales acciones y no tal otra, supone dar a la ley una interpretación que viene más del hombre que de Dios. Ahora bien, es precisamente con eso con lo que choca Jesús. No es que Él ponga en tela de juicio la ley de Dios, sino la manera de comprender la fidelidad a esta ley. Ese es el debate que comienza desde ahora en este relato. Para el hombre curado por Jesús existe, sin embargo, una certeza que sobrepasa todas las otras, y es la única que encuentra para oponer a los que le interpelan al ver llevar su camilla. En mi caso no tengo más que una certeza, y esta certeza es aquí. Cuando yo no tenía a nadie, encontré a alguien, y este alguien me dijo: toma tu camilla, y yo, por consiguiente, la tomé. Eso me basta. Los que le interpelan quieren saber quién es ese alguien que viene en cierto modo a molestar a los que saben. ¿Quién es ese alguien que viene a dar la vida a los que le esperan? Vamos a comprender por qué este hombre viene a turbar así nuestras referencias más ciertas. En este momento del relato, el paralítico no sabe aún de quién se trata.
Solo se ha encontrado con alguien sin saber su nombre, sin haber penetrado aún en el verdadero conocimiento de Jesús. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira que te has curado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Jesús le encuentra, y este encuentro se vive ahora en el templo, en la casa de Dios. Y aquí cambia totalmente el escenario. A partir de ahora ya no se trata solo del detonante de la curación, sino de una relación que se precisa. Jesús ya había introducido al enfermo por el camino. ¿No es acaso el punto de partida de un camino por recorrer? Jesús le recuerda, pues, en primer lugar, el don del que has sido beneficiario. Mira que te has curado, no lo olvides. Tiene una enorme importancia en la relación con Jesús poder hacer memoria, poder acordarse de los beneficios recibidos de Él, las curaciones, los ahondamientos, los descubrimientos, las revelaciones que Jesús haya podido hacernos. Mira que te has curado. En adelante, en función de esta memoria que te habita y que es mi presencia en ti, ojo con esto, en función, en nombre de esta memoria que hay en ti y que es mi presencia en ti, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Aquí está la conciencia de vivir en la presencia de Dios. Aquí está la conciencia de sabernos inhabitados por la acción del Espíritu Santo. Aquí está la conciencia de la gracia actual y actuante. Por lo tanto, no debemos interpretar esto a la manera de una amenaza. Ay de ti si pecas, no sabes lo que te pasará si lo haces. Lo peor que puede pasarte es justamente pecar. Es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, pecar. No la consecuencia del pecado, sino pecar. Si llevas en ti el recuerdo de tu curación, lo importante a partir de ahora será vivir en la amistad con Dios, en la presencia de Dios, en tu verdad de Dios. La elección inversa sería peor que estar enfermo. Si yo, después de este encuentro, de este saberme amado, mirado por Jesús, decido pecar, eso es peor que estar enfermo. La separación de Dios es, en efecto, mucho peor que la enfermedad. No hay peor enfermedad que la de estar separado de Jesús. Jesús, al encontrarse con este hombre, da así un paso más y le declara: lo que deseo llevar a cabo en tu vida, más aún que la curación física que has recibido, es la renovación interior que te permite vivir constantemente y fielmente en la amistad con Dios. Sí, es un mal mayor el que te amenazaría, el que entraría en ti si te separas de Dios. De este modo, se nos invita a recibir la enseñanza de Jesús sobre lo que es el verdadero mal del hombre. No es el no poder caminar como Él quisiera. Puede sucedernos en un momento u otro, que la marcha se nos vuelva más difícil, pero hay algo mucho más importante: vivir en la amistad con Dios. No importa que vayamos a pasos forzados,
No importa que nos quedemos a cierta distancia. No importa que en ocasiones hasta podamos perderle de vista. Pero vivir en la amistad con Dios, saber, tener la certeza, y certeza no es seguridad, tener la certeza de que caminamos con Él. El hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había curado. No hemos de malinterpretar ciertamente esta iniciativa como si este hombre hubiera querido denunciar a Jesús. Antes no sabía, ahora sabe. Jesús es su benefactor. Hay algo de espontáneo y de verdadero en la iniciativa de este hombre. Desea dar a conocer el nombre del hombre que se ha revelado a él como la presencia más decisiva de su vida. Antes no tenía nadie y ahora tiene a alguien, y ese alguien tiene nombre y apellido, y es Jesús de Nazaret. Este hombre que no podía caminar se va pues a todas partes a afirmar que Jesús es el que ha entrado en su vida y el que la ha transformado. Por ese motivo perseguían los judíos a Jesús por hacer tales cosas en sábado. Esta frase traduce ya de manera vigorosa la reacción de los judíos con respecto a Jesús. Los judíos perseguían a Jesús, más aún entablan un proceso contra él con el motivo de que pone en tela de juicio algunas exigencias del Shabbat. Jesús, que viene para dar la vida y que se le ha dado a este enfermo, llevando así a cabo el juicio salvífico de Dios, va a convertirse en víctima del juicio de los hombres que a partir de ahora quieren perseguirlo por hacer el bien. Pero Jesús les dijo: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. En otro texto Jesús dirá: yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Es preciso que recordemos la manera en que ciertos rabinos interpretaban el reposo de Dios en el día del Shabbat. Según el relato del Génesis, Dios trabajó durante 6 días y el séptimo día reposó. Ahora bien, si Dios reposara por completo, pobres de nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Bastaría el reposo de Dios para que el hombre volviera al polvo? En consecuencia, introducían una distinción y decían: Dios reposó de sus obras de creación el día del Sabbat, pero siguió ese día con sus obras de juicio. Eso implicaba su vigilancia por medio de su providencia sobre su pueblo Israel y sobre el mundo. Por eso les dice Jesús: ¿qué es lo que dicen de Dios cuando dicen que reposó el día del sábado? Dicen que entonces siguió velando sobre su pueblo. Pues bien, eso mismo es lo que hago yo. Velo por aquellos que el Padre me ha dado para que no se pierda ninguno. Si Dios continúa dando la vida el día del Sabbat, pues de lo contrario se le retiraría la vida y todos ustedes desaparecerían. Pues bien, yo estoy haciendo lo mismo. Realizo las obras de Dios, doy la vida el día del Sabbat. Por lo cual los judíos con más ganas intentaban darle muerte, porque no solo violaba el sábado, sino que además llamaba a Dios Padre suyo, igualándose a Dios. No encontramos aquí en el corazón del proceso, nos encontramos aquí en el corazón del proceso entablado a Jesús. Las expresiones son las más fuertes que podemos imaginar. Los judíos intentan matarle.
Su juicio es portador de muerte desde el punto de partida. Jesús debe desaparecer. ¿Por qué? No solo porque ha infringido las reglas que nosotros hemos definido como para comprender las exigencias del Sabbat, sino porque se presenta a nosotros como igual a Dios, porque se dirige a Dios como a su propio Padre. Este es el centro mismo del mensaje de Jesús. Pero a los que la recibieron, no olvidemos el prólogo, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Jesús se expresa y se presenta a nosotros como el Hijo de Dios. Y esto es lo que no es aceptable, lo que debe ser excluido de manera definitiva. En eso consiste la oposición de los judíos a la fe que Juan afirmaba en el mismo corazón del prólogo. Se trata de creer en Jesús, de descubrir en Él al Hijo de Dios y en virtud de ello ser asociado a su filiación divina. El proceso entablado a Jesús es un proceso que se pone al mismo centro del mensaje de Jesús. En nuestra oración, el Señor nos puede indicar diferentes pistas. Lo importante es que descubramos que Jesús es también para nosotros, para mí, hoy, alguien al que de un modo u otro esperamos para salvarnos. Ese alguien que nos da la vida, allí donde precisamente tenemos que recibirla de Él, allí donde está nuestro parálisis, allí donde ha estado nuestra paciencia, allí en eso donde día a día vamos caminando y llevamos el peso sobre nosotros. Ese alguien que viene a visitarnos en nombre de Dios para que vivamos a partir de ahora en la amistad con Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz mañana.